puerta debe estar en forma de laberinto, de tal manera de que no haya posibilidades de que las salga, porque si no es demasiada radiación. En este tipo de ciclotrones no puede estar nadie en pleno bombardeo porque muere. Entonces aquí se tiene un sistema de seguridad que se llama sistema de enclavamiento especial. Este ciclotrón, el de la izquierda, es un ciclotrón autoblindado. La energía es menor, de 11 MEP, y aquí el riesgo es inferior, o sea, no hay mucho riesgo. Incluso en pleno bombardeo podemos entrar aquí cerquita, esta es la olla, le decimos, aquí todo esto es de concreto con boro. Por cálculos, en cálculo nos salía 40 centímetros de pared que podíamos poner, o sea, dentro de una infraestructura de 40 centímetros de pared se ha colocado en el privado. El primer ciclotrón que funciona en Perú es de estas características y este es el segundo, que está en Tomás Valle, que es un ciclotrón del seguro, es de estas características y esto es del privado. Aquí se ha colocado una infraestructura de 60 centímetros y dentro, en pleno bombardeo, puede haber pegada a la pared 60 microsievert. En cambio, en esto está pasando los 300 milisievert. Entonces aquí es de mucha radiación y no puede estar una persona. Entonces, bueno, aquí hay que tener más cuidado. Aquí también, cuando se va a realizar mantenimiento, dentro hay componentes electrónicos que cuando hagamos ciclotrón vamos a ver en detalle cómo funcionan. Se van a activar dentro muchas piezas, muchos metales, entonces hay que tener cuidado con esos desechos radiactivos que van a salir en el mantenimiento de estos ciclotrones. Y fuera están la consola, la sala de control, donde todas las órdenes se dan para que funcionen estos equipos, ¿no? Igual es en el ciclotrón abierto, también la consola es afuera, ¿no? Donde de ahí se dan todas las órdenes para que entre a bombardear. Bien, entonces los principios básicos de localización. Un radiofármaco tiene dos componentes, un radionucleído y un fármaco. El diseño es elegir localización preferencial en un órgano dado, o sea, ¿no? O sea, que ese fármaco tenga afinidad con el órgano de estudio o en la participación en la función fisiológica de este órgano. Después de un radionucleído adecuado es rotulado sobre el fármaco, escogido de modo que después de la administración del radiofármaco, la radiación emitida sea detectada por un detector de radiación. Entonces, si se le administra al paciente el radiofármaco, es para luego detectar cuánto hay bien por cuentas, como sería un contador, un detector de centelleo tipo el contador de la tiroides, o para ver imágenes, ¿no? O sea, un detector que detecte todos los fotones que están saliendo del paciente. Entonces así vamos a poder ver la estructura morfológica o la función fisiológica del órgano que se está estudiando. Bien, eso ha sido todo sobre la introducción. Ahora entramos a física básica. Esto ya lo tienen, lo voy a dejar también estas diapositivas en el tablón, en Classroom, y no sé si tienen alguna pregunta. Vamos a entrar a física básica. Profesora. José Luis, dime. Sí, profesora, buenas noches. Sí, una pregunta respecto a los fármacos, o no, radiofármacos que se usan para calibrar, ¿verdad? ¿Es correcto el nombre de radiofármacos? No, el radiofármaco es utilizado para el paciente, para administrar al paciente. El fármaco, que hay muchos fármacos, es para cada órgano de estudio.
Ok, y lo que se usa para calibrar son los radionucleidos. Entonces. Sí, radioisótopos o radionucleídos, sí, como Okay. cesio, cobalto, bario. También Y, utilizamos tecnecio, pero solo tecnecio, no con el fármaco. ok, y esos radionucleidos, ¿cómo se sabe qué radionucleidos usar para calibrar diferentes equipos? ¿Cómo el físico médico en medicina nuclear sabe? Ah, bien. Por ejemplo, el activímetro, que es el que mide la dosis, eh, a ti te interesa que esté funcionando bien para los radioisótopos que vas a utilizar. Perfecto. Por ejemplo, ¿qué vas a usar? Tecnecio, yodo, flúor, etc. Entonces, primero tú vas a usar unas fuentes selladas como el cesio, cobalto, bario, pero que tengan las energías cercanas a las que tú usas, como es el tecnecio, el yodo, el flúor. Por eso les decía, vas a elegir un kit, un set de fuentes de acuerdo al tipo de actividad que se va a realizar en ese hospital o en esa clínica, en ese centro médico. Entonces, primero te vas a comprar esas fuentes, va a estar almacenado en un lugar apropiado, porque son fuentes radiactivas, y vas a usar diario para la calibración del activímetro. Pero luego tú también vas a tener que ver unas pruebas con tecnecio, donde tú vas a decir, a ver, yo uso tecnecio para riñón, para corazón, para hueso, para todo casi. Perfecto. Y uso, pero en diferentes actividades. ¿Cómo sé que funciona bien en actividades de 3, de 5, de 10, de 20 milicuries? Entonces tú vas a preparar, eso vas a hacer esas pruebas cuando hagamos, lo vas a entender mejor cuando hagamos activímetro. Pero ya te adelanto un poquito. Entonces tú vas a prepararte una fuente, por ejemplo, de 20 milicuries, que tú sabes el tecnecio tiene semivida 6 horas. Entonces, a las 6 horas, lo que tú tenías 20 milicuries, a las 6 horas vas a tener 10. Pero cada segundo está decayendo. Entonces tú sabes, ya, a las 8 empiezo con 20 milicuries. A las 9 ya no tienes 20, ya tienes 18.3 por cálculo de decaimiento y tú eso quieres verificar. Entonces tú colocas esa fuente que has preparado de 20 milicuries y tomas medidas a las 8, a las 8 y cuarto, a las 8 y media, a las 9, 9 y media, 10. Una vez que tú tienes todos esos datos, luego tabulas, luego ves cuán dispersa está la lectura, la teórica versus a la real, a la que has medido. Así vas haciendo tus controles, tus pruebas de linealidad, de precisión, de exactitud del activímetro. De forma similar vas a hacer para la cámara gamma, que vas a ver homogeneidad, pico de energía, resolución, linealidad, varios parámetros vas a ver. Ok, profesor, gracias. Bien. Sí, dime, Edward Cabrejo. Profesor, una consulta. Escuché un momento que indicó, mencionó el tema de blindaje para los equipos de ciclotrón. También se va a tocar ese tema de cálculo de blindaje para estos dispositivos y bien, también generalmente no llegamos a eso, pero eso lo dejaba yo para medicina nuclear 2, pero algo vamos a hacer algo, Edward, esperemos que nos dé el tiempo. En 16 sesiones casi no hay tiempo, pero vamos a intentar, porque yo creo vamos a tratar de acelerar. Bien. Okay, unos 8 minutos. Pues ya, una pregunta. Sí, dime. Hola, Eli. ¿Hay alguna manera de lo que usted nos está explicando en clase lo podamos hacer en práctica o ir a ver en modo presencial? Porque me parece muy interesante, sobre todo lo de medicina nuclear. Sí, esperemos que sí. ¿Sabes qué pasa? Hasta antes de la pandemia,
siempre hemos tenido prácticas en neoplásicos o en otro sitio, en otro centro de medicina nuclear. Pero la pandemia ha frenado y bueno, hubo órdenes que no ingresen personas que no son del servicio, ha habido restricciones, bueno, varias cosas que todos estamos viviendo todavía, ¿no? Pero si ya va mejorando la situación, esperemos tener prácticas, eso yo espero, por lo menos 2, 3 presenciales, ¿no? Por lo menos, aunque sea visita, ¿no? Eso vamos a intentar, Eileen. Sí, sería genial una visita. Muchas gracias, profesora. De nada. Bien, entonces, dime Manuel. Una preguntita. Según el sílabus, llegaremos a tocar control de calidad de los equipos SPEC o sí, PET-CT. Eso sí, de SPEC sí. De PET vamos a hablar, sí, también teoría de control de calidad. Ajá. Gracias, profesora. Ya, entonces dejo de presentar esto. Bien. Bien, entonces los radioisótopos se ve Frida. Sí, profesora. Bien, entonces vamos a ver que estos radioisótopos tienen unas características. Los átomos, sabemos que dentro del átomo hay en el núcleo, ahí están los protones, los neutrones y en las órbitas los electrones. Y hay una radiación que es energía que viaja a través del espacio, la materia, y hay 2 tipos de radiaciones que conocemos, que son para el diagnóstico de imágenes, son la electromagnética y de partículas. La electromagnética no tiene carga, es una radiación que tiene una longitud de onda pequeña y por lo tanto, por esa característica tiene gran poder de penetrabilidad o de alcance. Las partículas son más ionizantes, pero no tienen mucho alcance, mucha penetrabilidad. Entonces, las partículas, como la radiación beta, alfa, producen mucha ionización, y ya sabemos qué es ionización, ¿no? O sea, van a alterar, van a sacar electrones de las órbitas, y eso ya es perturbar, ya es cambiar la estructura, y por lo tanto puede producir mutaciones, daños, rupturas en el ADN, todo lo que han visto con su médico, con el doctor, ¿no? De biología de radiaciones. Entonces, en cambio, la radiación electromagnética no tiene tanto poder de ionización, pero sí mucho alcance, o sea, puede, por eso, aprovechando esas características, se captura fácil en los detectores, ¿no? En cambio la beta no podemos ver, por eso se llaman también cámaras gamma, porque lo que estamos capturando son radiación gamma, ¿no? Efecto fotoeléctrico. Bien, entonces la radiación electromagnética, como no tiene masa, no es afectado por los campos eléctricos y magnéticos y tiene una velocidad constante en un medio dado. Sin embargo, la radiación electromagnética que se propaga en la materia tiene velocidad diferente, su máxima velocidad es la de la luz, aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿no? En el vacío. Bien,
esta radiación electromagnética, a partir de un rango de energía, ya es ionizante, pero las de bajas energías no son ionizantes. Entonces, las ionizantes ya sabemos que es ultravioleta, rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos, ahí están las altas energías. Por lo tanto, aquí en este rango de energía sí va a producir ionización. Esta también es radiación electromagnética, pero no ionizante. Están por debajo de ese rango de energías que van a producir ionización. Entonces, nosotros conocemos que la radiación no ionizante, como es las ondas de radio, microondas, satélites, etcétera, esto no, la radiación, la electromagnética es la corriente eléctrica, tiene una frecuencia, tiene una longitud de onda, tiene una amplitud, pero cuando ya nos vamos acercando a altas energías, su longitud de onda es pequeñita y es, por lo tanto, es muy penetrante la radiación, los rayos gamma, y ya estamos en otro rango de energía. Aquí sí ya hay perturbación, digamos, de los átomos, entonces si nos llega a la materia, al cuerpo humano, sí puede haber algunas alteraciones, ¿no? Dependiendo de la energía, dependiendo de la cantidad de fotones que llegue, etc. Bien, entonces también aquí podemos ver, cuanto más energético, estamos hablando en el orden de kilo electronvoltios, o sea, 10 al cubo es kilo, ¿no es cierto? Kilo electronvoltios, 10 a la sexta estoy hablando mega electronvoltios, 10 a la 9 más, ¿no? O sea, sería 1000 mega electronvoltios, y la longitud de onda estamos hablando de 10 a la menos 15, menos 30, etc. Mientras que si hablamos en el orden de las energías de 10 a la menos 12, 10 a la menos 9 es la energía, 10 a la menos 3, o sea, sería milielectronvoltios, estamos hablando de ondas de radio, de TV, radar, pero la frecuencia aquí ya está en 10 a la sexta, un megahertz, 60 Hz la corriente eléctrica, ¿no? De la pared, la que alimenta los circuitos, estamos en 60 Hz, y va subiendo la frecuencia 10 a la 15, ya estamos llegando casi a esa barrera donde ya se va a hacer radiación ionizante, ¿no? Pero la ionizante ya es de mayor frecuencia, 10 a la 18, 10 a la 24, etc. Bien, entonces aquí vemos también en qué orden está la radiación ionizante y la radiación que no es ionizante, ¿no? Bien, ahora la radiación ionizante es la que, bueno, estamos utilizando para nosotros, para en el caso de medicina nuclear, con el fin de diagnóstico, o sea, pequeñas cantidades, con mucho cuidado, protección radiológica para todos, ¿no? Principalmente para los operadores, para la gente que manipula a diario la sustancia radiactiva, ¿no? Y para los pacientes también. Ahora también ya cada vez hay más preocupación de no sobreirradiar al paciente innecesariamente, ¿no? Y para el público, porque perfecto, esto todo estará en un área bien blindada, con buenas barreras protectoras, etcétera, pero podríamos estar contaminando el medio ambiente por emisión de gases radiactivos, o, por ejemplo, cuando yo les decía, yodo, tecnecio, se le incorpora al paciente y nadie me ha preguntado, ¿y por dónde elimina eso? Sí, está decayendo, sí, pero el cuerpo humano no es un almacén de material radiactivo y que decaiga ahí como un contenedor donde yo tengo tecnecio y solito está muriendo, a las 6 horas va a haber la mitad, a donde pasan 6 horas más,
de esa mitad a la mitad y así sucesivamente. Entonces, en una semana ya no va a haber nada de material radiactivo, pero eso no es el cuerpo humano. El paciente va a eliminar, y por lo tanto la primera pregunta que deberíamos habernos formulado todos, entonces estamos eliminando material radiactivo por el desagüe. ¿Y por dónde va ese desagüe? Etcétera, ¿no? Entonces así va a haber muchas cosas que nos vamos a preguntar y también va a haber muchas respuestas y probablemente muchas cosas que no están totalmente controladas, ¿no? Bien, entonces aquí también podemos ver este espectro de energía que claramente nos dice en qué rangos estamos nosotros trabajando de frecuencia, de longitud de onda. Miren, estamos hablando de radiación ionizante y estoy hablando de 10 a la menos 13, 10 a la menos 14 longitud de onda, ¿no? Entonces, mientras que donde no hay ionización estamos hablando en otro orden de longitud. Entonces estamos hablando, por ejemplo, kilómetros, metros, y la frecuencia megahertz. Bien, entonces las propiedades. Aquí las ondas electromagnéticas van a tener energía, longitud de onda y frecuencia. Y estas se van a relacionar por esta fórmula de Einstein, ¿no? La energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia, y esto es igual a h por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces sabemos que la constante de Planck es 6.67 por 10 a la menos 34 joules y la velocidad de la luz 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esta fórmula va a venir en un ejercicio de la práctica, así es que para que ya lo practiquen utilizando esta fórmula en algunos ejercicios. Bien. Esto es de radiación no ionizante. Este es el modelo atómico: protones, neutrones en el núcleo y en las órbitas los electrones. En el núcleo, ¿quién están? Los protones, neutrones y en unos niveles que le dicen el quark. Bien. Aquí hay un ejercicio que practiquen. Y bueno, ¿cuánto es la masa del neutrón? El núcleo tiene carga eléctrica y está formado por el número de masas igual al número de neutrones más protones, que son los nucleones. Entonces, aquí sabemos que la masa de un neutrón, cuánto más tiene con respecto a la masa del protón. Bien, este núcleo atómico más o menos tiene una masa del nucleón de 1.6 por 10 a la menos 27 y la masa del electrón es 9.1 por 10 a la menos 31. Entonces es más chiquito del electrón con respecto al núcleo. Y esto es del núcleo de helio, podemos ver cuál es el número de masa, cuál es el número atómico y el símbolo químico, ¿no? Entonces, sabiendo esto, nosotros podemos ver que el helio, con número atómico 2, una masa 4, el que le seguiría el litio, número de protones 3, masa 7, el berilio, protones 4, masa 9. Entonces, el más liviano, digamos, un protón y una masa 1, es el hidrógeno. El tritio sería el último y el deuterón sería un hidrógeno y número de masa 2. Bien, entonces nosotros lo que usamos más es el tecnecio, el yodo. El galio 67 antes lo importábamos, no produce nuestro reactor. Todos estos productos, estos radioisótopos, es producido en un reactor: talio 201, molibdeno 99, fósforo 32. Entonces, una tarea es que coloquen el símbolo, el número de protones, el número de neutrones, el número de nucleones, o sea, el número de masa,
y el número de electrones en cada capa atómica alrededor del núcleo. Entonces, bueno, aquí ya está la respuesta, pero para que vean más o menos cómo es digamos, estos radioisótopos, en qué orden está el número de protones, el número de neutrones. Cuando veamos los radioisótopos los radionucleídos producto de un ciclotrón, van a ver cuál es la diferencia con respecto al número de protones. Bien, entonces, ¿qué partícula subatómica? Pregunto, neutrones, protones, electrones, determina el tipo de elemento que es una sustancia y por qué. ¿Quién me puede decir eso? A ver, pregunto. Walter ¿Protones? Jiménez, ¿qué partícula subatómica, que puede ser neutrones o protones, o los electrones que están en la órbita, determinan el tipo de elemento? Ingeniera, Dime. le habla Tamariz. Serían los protones, ¿Por qué? ya que los protones nos dan el número atómico, ¿no? De cada elemento. Ajá. Entonces ahí podríamos saber también si es un átomo neutro, cuántos electrones tiene también, ¿no? Perfecto. Es como esto que hemos visto, el hidrógeno tienen protones del mismo, uno, de diferente masa. Entonces esto se llama radioisótopos, o sea, isótopos porque tienen el mismo número de protones. Y cuando tienen el mismo número de neutrones, isótonos, etcétera, ¿no? Que eso también lo vamos a ver, pero aquí bien la respuesta de Tamariz, donde quien determina, o sea, la clasificación en la tabla periódica son los protones, ¿no? Entonces, es los protones. Bien, la siguiente pregunta. Los elementos de la capa externa del átomo son los únicos que están involucrados en las reacciones químicas, inclusive en toda la bioquímica corporal. Estos electrones tienen una energía de unión de unos pocos electronvoltios. Pregunta, ¿qué relación hay entre la energía de una reacción química, que ahorita hemos definido, electronvoltios, con la energía de una reacción nuclear? Por ejemplo, el decaimiento del tecnecio. Y eso lo hemos visto ahorita. ¿Cuál es la energía del tecnecio? 140 keV. Perfecto, ya. Sé la energía del tecnecio, 140 keV, y sé en qué orden está una reacción química. Pregunto, ¿cuál es la relación? ¿Qué relación hay entre una reacción química y una reacción nuclear, como la del tecnecio? Mil veces. Exacto, porque uno está electronvoltios y el otro es 140 keV, ¿no? Kilo. Entonces, 1 a 1000 veces. Bien. Ahora, piensa que sería, por lo tanto, más fácil detectar un cambio nuclear o un cambio químico. Uno nuclear, profesora. Exacto. No nuclear. Es de electronvoltios que ahorita estamos viendo, están sucediendo un millón de cambios en nuestra piel o en nuestro organismo y no nos vamos a dar cuenta. Exacto. Bien. Bien, entonces la radiactividad es el cambio espontáneo en el estado del núcleo seguido de liberación de energía. Eso es radioactividad. Entonces, como hay
los núcleos inestables están buscando estabilizarse, están emitiendo partículas bien alfa, beta o emisión gamma. Entonces, y también va a haber captura electrónica, con decaimiento con conversión interna, etc. Entonces, eso está produciendo en los radionucleídos que están buscando la estabilidad. Entonces, la radioactividad y las propiedades radiactivas de los nucleídos son determinadas solamente por las características nucleares independientes de los estados químicos y físicos del radioisótopo, solo cambia por decaimiento único para el respectivo radionucleído. Estas son características de cada uno de los radioisótopos. Pregunto, ¿es verdad que es independiente tener tecnecio o cesio, que hemos hablado ya, cesio en estado líquido, en estado sólido? ¿Es independiente? Tiene, o sea, tengo cesio en estado líquido y cesio en estado sólido. Cesio 137. ¿Va a tener la misma semivida? Sí, ¿no es cierto? Claro, sí, profesora. Exacto. Porque y también sigue va a siendo el tener mismo la elemento, misma no energía. cambió de estado nada más, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que, sí, todas estas características va a tener. Ahora, el cesio 137 es muy diferente al tecnecio 99, y así, ¿no? Cada radioisótopo tiene sus características, sus propiedades, que son las que hemos mencionado. Bien. Entonces, va a haber radioisótopos emisores de alfa, o sea, y ya sabemos que alfa es el helio, 2 protones y una masa 4, por ejemplo. El uranio 238 va a emitir una partícula alfa y va a salir el torio, ¿no? O sea, su hijo es el torio 234. Entonces, esta cadena se va a dar, el uranio 238 emite alfa, se convierte en torio, el torio va a emitir partícula beta, se va a convertir en paladio y así sucesivamente, ¿no? Toda esta cadena. Bien, esto es para alfa, el torio, cómo va a convertirse en radio al emitir alfa y así sucesivamente. Y luego vamos a ver ahora un emisor de partícula beta. El rango de energía es continuo. Hay exceso de protones o neutrones. Entonces se va a dar estas características. Que como hay exceso de protones,